Bienvenidos a un programa más en el Templo del Tusitú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de ayer fuimos víctima de los hackers. Entonces, por más que quisimos lanzar la transmisión, no pudimos. Pero está con nosotros el licenciado José Juan Espinosa Torres, actualmente diputado local por el Partido del Trabajo y coalición con Morena. ¿Ok? Para mí es un orgullo, es un poco complejo abordar temas referentes a la política porque generan mucha controversia. Todo lo que se manifieste aquí es situaciones del sentido común, dudas que tenemos como ciudadanos, no son tendenciosas, prácticamente es con fines informativos. Y para mí sí, a mí me surgió el interés de entrevistar a José Juan, si así me permite llamarlo. Por supuesto, por supuesto. Porque veo que no es por aquí tener aquí el partido hacia él, que está luchando constantemente por las situaciones a lo mejor que nosotros como ciudadanos, aunque vemos que no está bien, nos quedamos callados. Entonces dije, no, pues mejor tenerlo aquí en la cabina. ¿De dónde surge esa lucha? Desde la prepa, de la universidad. Acá lo tenemos y vamos a saber la versión de él, no la de las redes sociales, que si es un tranza, que si es que hace injusticia social. Esas son versiones de los demás. Queremos saber de un portavoz la versión de él, cómo surge, por qué la política, y todo eso vamos a platicar con José Juan. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ti, Jaime, por esta oportunidad. Y bueno, estoy siempre abierto a poder platicar con ciudadanos como tú. Gracias. Gente que está al pendiente de lo que sucede en la vida pública. Yo sé que hay mucho rechazo cuando uno platica que se dedica al servicio público o a la política, en automático se crea un dique. Porque lamentablemente en México la política está muy demeritada, muy devaluada. Y bueno, qué gusto poder platicar contigo. Perfecto. Y aquí estoy para cualquier pregunta, mi estimado. Tenemos unas preguntas que me llegan a través de la página de Tusitú. Platícame de ti ya. ¿Por qué política para los ciudadanos como nosotros es sinónimo de enriquecimiento, de ser millonario? Bueno, lamentablemente la política en México se ha deformado, resultado de malos políticos, pero como decimos quienes somos hombres o mujeres de fe, en la viña del Señor hay de todo. Y yo creo que el reto que tenemos es que seamos más los buenos, los que queremos dignificar la política, los que queremos hacer del servicio público una verdadera acción para mejorar nuestro entorno. Y cuando digo mejorar nuestro entorno, quiero decir con mejorar todo aquello que tiene que ver precisamente con lo que influye sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos. Yo por eso tomé la decisión desde muy joven, desde la universidad, ¿sí?, de preocuparme por lo que sucedía a mi alrededor. Es un poquito desprenderte de la comodidad o del confort que algunos podemos tener, quienes venimos de familias que tienen alguna tradición en la parte empresarial o comercial. Y bueno, yo, a pesar de que estudié Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, pues tomé la decisión de estar muy atento de lo que sucede a mi alrededor. Y fue como empecé a darme cuenta que lamentablemente quienes toman decisiones que influyen sobre nosotros, sin importar la profesión que tengas, en la mayoría de los casos lo han hecho de manera incorrecta. Por eso decidí involucrarme en la política desde muy joven, han sido muchos años. Y por supuesto que en la medida que quieres hacer las cosas bien, pues también te enfrentas, hay una resistencia, hay una clase política dominante, hay un cacicazgo o una serie de cacicazgos regionales en el estado de Puebla, donde uno se convierte, pareciera, en su enemigo, y no se trata de eso, se trata de mantener firmes tus principios, tus valores, tu lucha, y es lo que yo he querido hacer de tiempo atrás, mi estimado Jaime. No es sinónimo de enriquecimiento. No, fíjate que no es sinónimo, no debe de ser sinónimo de enriquecimiento.
Hay algunos que de la noche a la mañana cambian su forma de vida, su estilo de vida. A mí afortunadamente la gente me conoce. Antes de que empezáramos este programa, platicábamos de un amigo tuyo que fue compañero mío en la universidad, y la gente sabe cómo ha vivido José Juan Espinosa desde hace muchísimos años. Estudié en el Instituto México, fui desde muy joven emprendedor, fui socio de la empresa ERCO, Autobuses Estrella Roja y Círculos de Oro. Desde muy chavo conozco perfectamente lo que tiene que ver con el transporte público. Trabajaba yo con mi abuelo en las vacaciones, con Francisco Espinosa Somoza. Soy especialista en llantas, también desde muy chavo me involucré en el negocio de los neumáticos allá en Cholula, ya que hay gente que conoce. Tuve un negocio de muchos años, Llantera San Francisco, Servicio San Francisco, tuve una planta renovadora. Me dediqué muchos años a la vida empresarial hasta que tomé la decisión de dedicarme al 100% a partir de mi primer cargo público como diputado local a la política. Y ya cada vez que no ocupo un cargo de elección popular, porque a veces nos toca perder o nos toca no participar, pues afortunadamente tengo donde ocuparme, y mi patrimonio viene de eso. Mi patrimonio viene de generaciones de mucho trabajo. Por parte de los Espinosa somos gente originaria de San Pedro Cholula. Por parte de mi mamá somos originarios aquí de Puebla, los Torres Pastrana. Tengo varios tíos médicos. Armando Rugarcía, el doctor Alejandro Rugarcía, no sé si lo conozcas. Es hermano de Armando. Armando. Ellos son tíos, son Rugarcía Torres. Los Torres somos una familia de Puebla, de Cholula. Tenemos nuestras raíces en lo que hoy es la UDLA, la Hacienda Santa Teresa, Santa Catarina. Fueron haciendas que fueron propiedad de nuestros abuelos, bisabuelos. Y bueno, somos una gente como muchas familias poblanas de trabajo, y afortunadamente eso es lo que me ha permitido hacer realidad una premisa por la cual yo tomé la decisión de dedicarme a la política. El político mexicano no debe vivir de la política. Cuando sucede eso, cuando no tienes otra actividad, cuando no tienes un patrimonio que venga de otra actividad, te secuestran los intereses, te secuestran los grupos de poder, coartan tu libertad de expresión cuando eres legislador, o estás contra la pared cuando eres presidente municipal o parte del ejecutivo. Entonces, parte de mi libertad, por la cual digo las cosas como son, digo lo que siento, digo lo que la gente piensa también y siente, tiene que ver precisamente con esa autonomía patrimonial que pues, por condiciones de la vida o por fortuna pues me tocó tener. Entonces soy un político. A veces me dicen, bueno, pues ¿cómo puedes decir que eres de izquierda si vienes de una familia con capital? Y pues no está peleado. O sea, tener dinero no es malo. Lo que es malo es tener dinero mal habido. Y afortunadamente mi trayectoria política siempre la he hecho haciendo las cosas bien. No es la primera vez que me atacan. Cuando me enfrenté a Mario Marín, que le voté en contra de sus cuentas públicas, también empezaron las presiones, las amenazas. Cuando fue gobernador Rafael Moreno Valle, pues también era yo el malo de la película y era yo el enemigo público número 1 del gobierno del estado, y me quisieron desaforar, editaron videos en mi contra, me fabricaron delitos. No es la primera vez que enfrento este tipo de calumnias, de ataques, pero afortunadamente duermo muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila y estoy listo para seguir tratando de construir una nueva generación de mujeres y hombres, jóvenes, ya no tan jóvenes, ya tengo 43 años que cumplí el pasado 9 de mayo, pero que queremos que en Puebla las cosas cambien. A ver, ¿cómo surge? Por ejemplo, cuando yo puse esta cabina, terminé una maestría y entonces en las noches decía, no, yo necesito platicar con la gente, necesito conocer el comportamiento real, sacarles información, conocer su conducta. Entonces por eso esta cabina. Tú, ¿cómo decides? ¿Cuántas noches así piensas, no, yo me voy a aventar a la política, y bajo qué argumento? ¿Qué querías cambiar? ¿Qué querías cambiar en la ciudad, en Cholula? O sea, ¿qué estabas inconforme de algo? ¿Cómo surge? Bueno, mira, fueron varios ejemplos. Primero, mi abuelo paterno, Francisco Espinosa Somoza, un hombre muy honesto, pero muy honesto, trabajador. La gente en San Pedro Cholula todavía se acuerda mucho de él. Y yo me iba con él
también a veces a trabajar el tema de los camiones. Y a veces me iba yo a la Mixteca. Yo te conozco perfectamente todos los pueblos hasta llegar hasta Tlapa Guerrero, Coahuapan de León, Oaxaca, Cuautla, Morelos. Y desde muy chavo pues me dolía ver la realidad de miles de familias, esos niños descalzos, esas señoras que para llevar agua a su casa tienen todavía que hacerlo con unas cubetas en su espalda. Eso es la parte que a mí me dolía. O por ejemplo en San Pedro Cholula, pues, yo ahí crecí, aunque estudié siempre aquí en la ciudad de Puebla y nací aquí muy cerquita en la Beneficencia Española. Pues me dolía salir a Cholula y ver las casas todas llenas de graffiti, la ciudad llena de basura, un desorden. Tuve oportunidad de viajar de muy chavo a los Estados Unidos y me llamaba la atención que entraba uno al territorio de Estados Unidos y no hay que tirar el chicle, hay que cruzar por las esquinas. Cambiábamos hasta nuestra conducta, nuestros hábitos. Y aquí en Puebla, en Cholula, como sucede en muchas ciudades o pueblos, hay un desorden total, o había un desorden total en el caso de San Pedro. Ya va mejorando, ¿no? Entonces, fue parte de todo esto lo que me motivó como administrador de empresas, así como tú lo haces hoy como doctor, a tratar de empujar políticos, servidores públicos que vengan de diferentes sectores de la sociedad. O sea, los mejores médicos tendrían que estar hoy encabezando, por ejemplo, la Comisión de Salud. ¿Sabes que hoy quien encabeza la Comisión de Salud creo que ni siquiera tiene una licenciatura terminada? A ver, qué bueno que tocas ese tema y me voy a colgar de ese comentario. Fíjate que cuando termino cirugía plástica, estética y reconstructiva, engloba un sinfín de enfermedades, de situaciones de índole reconstructivo, quemados, labio y paladar hendido, tumores, accidentes, claro, cirugía de mano, todo. Eso es lo real, que a ustedes como diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, no les llega, y no les llega, y esto es una realidad. Yo fui el tercer cirujano plástico pediatra en el país, porque haces una alta especialidad, la haces en el Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, fui a tocar todas las puertas de todos los hospitales. Ya había hecho medicina, cirugía general, cirugía plástica pediátrica. No me dieron trabajo. ¿Y tuviste que hacerlo desde la IP? No. Me dedico a la cirugía estética. Y yo sé que hay deficiencias en cirugías de labio y paladar hendido, cirugías infantiles, de reconstrucción infantil. Y porque no conoces a alguien, porque no te vas a la entrevista, tú bien lo dices. En vez de que el especialista reúna, no, tú ponte ahí. Eso es a lo que yo me enfrenté. Pero no les llega a ustedes. Y tienes toda la razón. Pues claro que los meras cabezas de salud, pues no saben ni qué es un ventilador luego. Así es. ¿Qué opinas? Sí, eso es un ejemplo vivo de cómo existe una necesidad real de participar en asuntos públicos para cambiar el entorno. O sea, tenemos que entender que las decisiones de los políticos es lo que influye en la vida de todos. Seas médico, seas enfermera, seas arquitecto, ingeniero, empresario, comerciante, agricultor. Mucho depende de las decisiones que se toman desde las altas esferas, desde los poderes públicos. Entonces, por eso hay que participar en política, por eso hay que hacer política de la buena. Y eso es lo que he venido haciendo desde los 23 años, que fue la primera vez que contendí por un cargo de elección popular. Entonces, combino esas dos actividades. Cuando tengo un cargo público, la actividad política, no dejo de atender algunos temas de orden empresarial, como asesor, algunas actividades como persona física que tengo registradas desde el SAT desde los 17 años. A mí me encanta hoy como dicen, José Juan denunciado, y lo anuncia el gobernador, casi le falta poner mi nombre, por enriquecimiento inexplicable. Pues le puedo explicar con peras y manzanas cómo está conformado el patrimonio de mi familia. Inclusive tuve que tomar decisiones difíciles, fuertes, cuando a mí me echan el caballo encima en el gobierno de Rafael Moreno Valle y empiezo a ver lo que le hicieron a Eduardo Rivera, que también le fabricaron expedientes en el tema de la fiscalización de recursos públicos. Un día cené en su casa y me dijo, esta casa la tengo embargada por el gobierno.
Dije, no, pues Lalo, yo conozco perfectamente a Lalo, a su familia, y me dice Lalo, ¿cómo me arrepiento de tenerla a mi nombre? Lo hubiera donado a sus hijos o a su esposa y se hubiera evitado ese dolor de cabeza de dormir todos los días con el pie de un gobernador que te quiere arrebatar lo que te has ganado con el sudor de tu frente. Entonces, yo he tomado hasta decisiones donde los bienes inmuebles, que fueron hace muchos años propiedad de mis bisabuelos, abuelos, papás, y fueron míos, yo inclusive tomé la decisión en el gobierno de Moreno Valle de donar todo. Actualmente no tengo un metro cuadrado a mi nombre, y desde hace algunos años, esto tiene 3, 4 años. Y eso es lo que hoy me da la certeza, la tranquilidad de que por más que quieran atacarme, callarme, encerrarme, porque ese es el objetivo de algunos personajes que creen que el poder es para venganzas personales, para acabar con el que piensa, con el adversario, con el que pueda aparecer en una boleta electoral, pues tengo afortunadamente todo perfectamente en orden. O sea, ¿no te da miedo? No me da, bueno, lo único que me da miedo, O sea, honestamente. lo único que me da miedo, y procuro no subirme a los helicópteros, lo único que me da miedo es ver que en otros estados de la República, en esta cuarta transformación, hay grupos de poder que asesinan diputados en funciones, presidentes municipales, acaba de suceder en Morelos, en Guerrero. Esa es la parte que a veces sí me da miedo. Me preocupa mucho que el hambre de poder de algunos, que de la nada hoy están amasando fortuna, gente que no era nadie, que no tiene una historia de vida en Puebla, que si tú buscas la sección amarilla pues ni siquiera encuentras sus apellidos, y entre los poblanos pues nos conocemos, y la gente que ha venido de otros estados de la República pues llegan con el ánimo de construir, y son muchos años para salir adelante, para formar parte de nuestra sociedad en general. Entonces a veces sí me preocupa que esta hambre desesperada por controlar todo, por regresar a los tiempos donde hay cacicazgos que quieren dominar a todos, incluyendo todos los poderes públicos, sean capaces de llegar a estos extremos. Entonces, procuro cuidarme, Impresionante. Mira, yo dejé de ir a fiestas desde hace muchos años, no me vas a encontrar jamás tomando un trago, pues porque pueden aprovechar cualquier momento para fabricarte delitos, como ha sucedido en Puebla. O sea, yo te puedo platicar muchas historias de gente que son gente decente, gente que en algún momento levantó la voz y que el gobierno les fabrica delitos, que el grupo en el poder en turno. Bueno, ejemplos, antier, por ejemplo, la presidenta de la Canirac en Puebla, pues llegó un comando armado a su restaurante a La Noria, a hacerle una disque inspección. ¿Desde cuándo Protección Civil se acompaña de la Policía Estatal? Esa es una reacción porque salió a cuestionar las decisiones que ha tomado el gobierno del estado en torno a la pandemia y la crisis que se está generando en el sector restaurantero. Entonces, esas son las conductas que a veces dan miedo, ¿no? O un director o exdirector del Colegio de Notarios que dicen que se suicidó hace unos meses y resulta que se suicidó dándose un balazo aquí atrás en el riñón. Entonces, empiezas a ver cosas que creíamos que ya no se iban a ver en Puebla. O sea, o declaraciones como Dios los castigó después del fatal accidente del 24 de diciembre del 2018. Entonces empiezas a ver cosas y dices, bueno, pareciera que lo que debió ser un cambio en la vida pública, una verdadera transformación en los asuntos que nos competen a todos, pues hoy las cosas se están haciendo mal. Es cuando a veces digo, chin, ¿no valdría la pena mejor agarrar tus cositas y irte a cuidar a tus hijos, o hacer una pausa en tu vida y dejar que las cosas avancen un poquito con una actitud egoísta? Decir, bueno, pues, si tú estás bien, has tenido una trayectoria exitosa en lo empresarial, en lo político, pues mejor hazte a un lado, ¿no? Deja que se destruyan las cosas. Y no lo puedo hacer. O sea, hay una parte de mí que me dice, no, hay que seguir luchando, hay que tratar de seguir levantando la voz cuando hay una injusticia, cuando algo se hace bien en el gobierno. Creo que soy el primero en reconocerlo. Las 3 veces que he sido diputado, pongo en práctica un código de ética parlamentario, yo le llamo, donde si una iniciativa de ley, una reforma, un punto de acuerdo es bueno, venga de quien venga, lo voto a favor.
Pero si va a lastimar la libertad, la dignidad o el patrimonio, así sea de un solo ciudadano, no solamente voto en contra. Presento los argumentos y los elementos del por qué no podemos dejar pasar ese acto. Y ya cuando tienes dudas o cuando no eres capaz de tener claridad, pues existe afortunadamente el voto en abstención, que lo utilizo pocas veces, pero ha sido un código de ética que a mí en lo personal me ha dado muy buenos resultados, a pesar, repito, de toda esa cacería, memes, portales de noticias que crean o aparecen cada 3 años o cada 6 años, que se dedican a calumniarte, a acusarte. Pero bueno, actuando de esa manera creo que duermo muy, pero muy tranquilo ahorita que llegaba yo. ¿Cómo Vengo solo. la frustración ante las... Pues hay leyes, al final de cuentas, tú las tienes que seguir, acatar, algunas de ellas. ¿Cómo manejas la Bueno, cuando frustración? hago ejercicio. Yo me desahogo mucho haciendo ejercicio cuando de repente me siento un poco decepcionado, desilusionado de las malas decisiones y acciones de quienes nos gobiernan. Pues me refugio haciendo ejercicio, agarro una pera de box o agarro la bicicleta, me voy a nadar, me voy a correr, me voy a caminar a Zapotecas. Y además es un momento donde, aparte de desahogar toda esa frustración o tensión que puedes tener, pues también te sirve para reflexionar y para replantear tu estrategia. Mira, ahí te va. Está bien interesante esto. Resulta que cuando volviendo al tema de cirugía plástica pediátrica, ustedes se separan de la realidad muchas veces. Dicen el seguro popular, en ese entonces estaba el seguro popular, y en la televisión el seguro popular, y que es lo mejor y que no pagas nada. Mira, yo estando en la unidad de quemados, yo que a mí me gusta ser una persona honesta, no burlarme del dolor de un paciente, en serio, es real. Oye, a la gente que se dormía ahí en el camellón, afuera de la unidad de quemados de Niño Poblano, o sea, agarraban y todavía les cobraban la pensión del niño quemado. Yo lo viví como médico y decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Sí, decían que el seguro popular ni era seguro ni era popular, ¿no? Sí, pero es una realidad. Nuestros dormitorios, o sea, nada más dicen. Yo toda la residencia tomaba una foto de nuestros dormitorios. No se los imaginan, ¿eh? O sea, no se los imaginan, son una porquería. Entonces, sí dicen cosas y todo, pero se alejan de la realidad. Vas al 7-Eleven, mira, ahí te va. ¿Por qué? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace estas leyes? Resulta que compras un café en Oxxo o 7-Eleven. Compras un café y ahora, no sé a quién se le ocurrió, las tapaderas, los dispensarios de las tapaderas, el agitador, el azúcar, las tiene la cajera. Entonces tú vas con tu vaso. Por eso digo que sí dan la ley y hacen pero ve el flujograma, ve el protocolo, cómo es, al menos compra un café. Si vas a poner la ley, tú compra el café. Llegas con tu café a la caja donde está la atmósfera del dinero. O sea, llegas con el café abierto. Sí, agarran el dinero por acá y por acá te dan... Se agarra la cajera, se pone un guante, te pasa una tapa, con el otro pelón, pasa la tapadera, te la da, el azúcar te la da con ese mismo guante, después te cobra. ¿Dónde está esa situación? ¿Quién ve eso? ¿Con quién te quejas? Como ciudadano, ¿con quién? La ciclopista. Están estacionados carros en la ciclopista, cabrón. Hay puestos en la ciclopista. Las banquetas. Las banquetas son para caminar, no para poner... Entonces, como comercio. ciudadano, si tú te manifiestas, tú sabes, tú eres político, sabes qué está bien, qué puedes arreglar, pero uno como ciudadano te da hasta miedo, dices, en la madre, grabo un video de cómo me despachan el café en el 7-Eleven, puta, me van a censurar mi página. ¿Cómo el ciudadano, cómo nos pueden escuchar, mano? Bueno, es lo que estoy haciendo en este momento. Ajá, sí, claro. Sin conocernos antes, entramos en comunicación. Las redes sociales para eso deben de funcionar. Yo uso mucho las redes sociales. Y pues tienes que ser un ciudadano. Me acuerdo uno de mis eslogans de mis primeras campañas, manejé mucho el ciudadano como tú. Y a veces a los políticos se les olvida.
Yo ahorita llegué, quienes me recibieron aquí en gracias. tus instalaciones, pues no traigo guaruras. Muchas veces yo manejo, a veces sí hay una persona que me ayuda a la manejada, pero pues tienes que subirte al transporte público, tienes que ir a los parques públicos, tienes que ir a los hospitales públicos. Claro. Yo cuando fui diputado la primera vez me operaron en el ISSSTE, teniendo servicios hospitalarios con familiares, amigos, tengo muchos parientes médicos en Puebla, en Cholula, y fui a que me operaran en el ISSSTE, a veces he ido a consulta al ISSSTE. Tienes que conocer lo que vivimos todos, y no porque Dios te haya dado o la vida te colocó en un lugar privilegiado, pues te vas a alejar de la realidad que vive el grueso de la población. Tenemos que ser solidarios entre nosotros. Ese fue el ejemplo que me enseñó mi abuelo. Y mi abuelo también me enseñaba cuando íbamos a misa al convento de San Gabriel o a la parroquia de San Pedro, lo que dé tu mano izquierda que no lo vea tu mano derecha. Cuando son asuntos tuyos, ya cuando es dinero público, ahí sí tiene que haber toda la transparencia, que la gente sepa qué haces con cada peso, porque es de ellos, no es del presidente municipal, no es del gobernador, no es de los diputados, es presupuesto público. Entonces, yo coincido contigo, y pues la clave está en que todos hagamos política de la buena, que no nos alejemos, que no tengamos miedo a ir a votar, y que tengamos claro que la democracia no se agota yendo a votar. No basta ir a votar cada 3 años o cada 6 años. Todos los días tiene que ser uno crítico de lo que sucede en nuestro alrededor. Porque lamentablemente o afortunadamente pues es el gobierno quien fija las reglas de operación en todos los sectores, sector público, sector privado. O sea, por más que uno diga, no, yo soy IP, yo soy empresario y no me importan las decisiones que toma el gobierno, influye en tu empresa si crean o no un nuevo impuesto, si aumentan los impuestos vigentes, si quieren cobrarnos un cambio de placas, pues es algo que le va a afectar a 1.8 millones de vehículos automotores que están registrados en Puebla. O sea, tenemos que tener claro que todos tenemos que hacer política, y ese es el reto o esa es la invitación que yo he llevado desde que empecé con esta actividad tan noble, porque cuando llegas a ocupar un cargo real de toma de decisiones, creo que puedes hacer muchas cosas. Esto que tú señalas. Tuve la experiencia de ser presidente municipal de San Pedro Cholula, y créemelo que es padrísimo poder cambiar tu entorno. O sea, hice posible, sí, era una ciudad sucia, pues logré pintar de manera gratuita miles de casas. Empezando desde el centro, empezamos a crecer, a pintar una ciudad colorida, limpia. Banquetas libres, la gente se enojaba conmigo, estaban acostumbrados a poner los puestos de hot dogs, de chalupas, de muéganos sobre las banquetas. Espérate, las banquetas son para caminar, ¿no? Y a sembrar arbolitos, pues vamos a sembrar muchos arbolitos, queremos una ciudad verde, en lugar de esos arbolitos chiquitos que el gobierno dice, sembramos más de 1 millón de arbolitos, pues ninguno de ellos pega. Nosotros sembramos árboles de 3, 4 metros. Entonces, cuando llegas a ocupar un cargo de esos, créelo que te das cuenta cómo sí puedes cambiar tu entorno. A menos que llegues a robar, a saquear, a justificar y decir, no, es que no hay dinero porque hoy hay una pandemia y por eso no hacemos obra pública. No es cierto. El presupuesto está perfectamente asegurado al inicio de cada ejercicio fiscal, y en Puebla hay muchísimo dinero, como en los ayuntamientos de Puebla, San Andrés, San Pedro, Contlancingo, Atlisco, los principales municipios de Puebla. Créeme lo que los presidentes municipales, si hicieran las cosas bien, y si los ciudadanos les exigiéramos que hicieran las cosas bien, podríamos cambiar nuestro entorno. Sí. A ver, voy a hacer una pregunta, pero voy a manifestar esto. Híjole, es que son un buen de situaciones, es real. Es la primera vez que estoy con un diputado enfrente, que tengo la oportunidad, es expresarme. Ya muchos me conocen, me apasiono, así hablo, pero no estoy enojado ni nada. O sea, esa es mi dinámica. Puebla Go México, ¿le puedes preguntar su opinión a este argumento? Violencia, 2 puntos, recurso que se emplea para tener razón cuando no se tienen argumentos. Ahí está. Violencia se emplea para tener razón cuando no se tienen argumentos. Insulto es el arma del ignorante para defender su incapacidad de dialogar. Le puedes preguntar a tu invitado para él cuál es su definición de violencia, ya que muchos fuimos testigos de los insultos tanto a mujeres y hombres que no comparten su ideología. Puebla Go México. Muy bien, pues saludos a Puebla Go México. Sí. Me hubiera gustado que pusiera su
nombre y apellido para dirigirme a él. Y bueno, como seres humanos yo quiero decirte que no somos perfectos, somos perfectibles, hay que tratar de no equivocarnos. Yo tuve un episodio recientemente donde en una discusión, antes de que fuera yo diputado local en el órgano electoral, defendiendo precisamente a quien hoy es gobernador de un fraude o de una serie de conductas que pudieron haber configurado como un fraude, pues de repente me empezaron a ofender y caí en el error de también ofender. Y en ese momento pedí una disculpa. Me acusaron de violencia política de género. De repente me dijeron que estaba yo loco, me mandaron a querer sacar con la policía, todos los órganos, los consejeros electorales. Y pues yo lamentablemente hice un comentario muy equivocado de mi parte hacia una mujer, una representante, y en ese momento le pedí disculpas. Y cuando fueron a denunciarme con 8 columnas, en lugar de defenderme, acaté inmediatamente, a pesar de poderme ir a una instancia superior, como muchos lo hacen. En ese momento dije, pues sí, la regué, soy humano, y le pedí disculpas y cumplí con la recomendación que hizo la autoridad electoral, autoridad electoral, no una autoridad penal ni nada de eso, y ya no pasa absolutamente nada. O sea, ya hay que darle para adelante y no hay que faltar el respeto a las personas. Yo falté el respeto en esa ocasión a una representante de un partido político del PRI, ya pasó, pedí disculpas, y de repente cuando no tienen argumentos, en todo este debate que hemos tenido últimamente en Puebla, siempre me lo recuerdan. Es que tú hiciste esto, pues sí lo hice, y me equivoqué y pedí disculpas y hasta ahí. De ahí jamás le he hecho daño a nadie. O sea, de mí se cuentan muchas historias de terror, precisamente leyendas urbanas, pero creo que por algo es la tercera ocasión que llego a ocupar un cargo como diputado. 4 veces he ganado elecciones a los 43 años. Y también he perdido. Mi primera elección la perdí en Atlisco en el 2003, luego perdí en el 2009 una diputación federal. 2 veces he perdido una elección y 4 veces he ganado una elección. A veces se pierde, a veces se gana. Y a veces uno se equivoca. Pero lo importante es también reconocer tus errores. Esos son los errores que he tenido en mi vida. Y bueno, hay un segundo error que tiene que ver con haber creído, y de eso sí estoy muy arrepentido, haber creído que quien hoy toma las decisiones en Puebla iba a ser una persona decente, iba a ser una persona que cumpliera lo que en su momento juntos nos comprometimos. Porque por él tomé por asalto, porque así dicen que tomé por asalto el Hotel MM, puse en riesgo mi vida, me amenazaron, me denunciaron. Sí, hoy me dicen, oye, pues si tú fuiste el que descubrió ese lugar, ese laboratorio, tú entraste, tú armaste todo el borlote, pues sí, yo creí que las cosas iban a ser bien. Y hoy es el mundo al revés. O sea, hoy estamos, y créeme lo que yo con el gobierno que en su momento cabezó Moreno Valle, también fui de sus principales críticos y detractores, pero hoy la gente empieza a extrañar ese gobierno. O sea, llegas a momentos que dices, oye, resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Hoy la gente empieza a extrañar. Si, oye, antes por lo menos había obra pública, pues se hicieron los hospitales que hoy, pues hay hospitales que les faltaba equipo, les faltaba personal, prestaciones, sí es cierto, pero bueno, hoy han pasado casi 2 años y en Puebla no hemos visto nada más que conflictos, violencia, faltas de respeto, nuevos impuestos, decisiones que todos los días lastiman ya no solamente a quienes somos críticos u opositores al gobierno, lastiman a toda la sociedad en general, a todos los sectores. Ayer me reuní con meseros, dicen, es que licenciado, llevamos ya 4 meses sin trabajar, no nos han dado un solo apoyo, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido a Casa Guayo, no existimos para el gobierno. Qué interesante eso de los restaurantes. Tú afortunadamente pues, tienes un salario ahorita, ¿no? Vinieron unas personas de una cadena de restaurantes importante en Puebla, los capitanes, los gerentes, a hablar de la situación, de cuál es el protocolo a seguir, de las nuevas reglas para atender al cliente. Yo sí tengo que ganar mi sustento día a día, y sí, es un estrés brutal, el que dices, en la madre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a pagar a mi gente? ¿Cómo a mis le voy a pagar? trabajadores? Exacto, ¿Sí? no. Y a mi hijo, ¿cómo? ¿Qué onda?
Las colegiaturas, Entonces, las todo. colegiaturas, Sí, sí, porque sí. ellos no dejaron de cobrar. No, Quiero ya duró mucho esto. Esto ya duró perdón, mucho. que te salgas de la situación política y de que tienes un salario y un dinero seguro que te va a llegar. Oye, es impresionante lo que está viviendo la industria restaurantera, ¿eh? Sí. Y muchos más. ¿Qué opinas? Hoteleros, restauranteros, todos, comerciantes en general. ¿Qué opinas? No, pues la pregunta es, ¿por qué en otros estados con más población tienen menos contagios, menos muertos y ya han podido reiniciar algunas actividades económicas, o la mayoría de las actividades económicas? ¿Y por qué en Puebla hoy nos dicen que probablemente no regresamos a clases en agosto? Hoy los restauranteros, mientras en Ciudad de México ya abrieron, o estados también muy cerquita como Veracruz, en Puebla los restaurantes tienen que seguir cerrados por decreto del gobernador. Entonces, tampoco es culpa del gobernador. Las malas decisiones que ha tomado el gobierno, las ha tomado a destiempo. Si primero se hubieran tomado en serio este problema, esta pandemia, y no hubieran salido con recetas absurdas, torpes. Recordemos que cuando el gobierno federal dijo se cancelan las clases, el gobernador salió embravuconado a decir no, en Puebla no, en Puebla mando yo, y en Puebla siguen las clases. Mientras en otros estados ya se estaba declarando una cuarentena obligatoria, en Puebla no pasa nada, nomás le da a los ricos, molito de guajolote, caldo de pollo y no pasa nada, y el gobernador siguió haciendo aglomeraciones en sus giras y todo era normal y en los hospitales no pasaba absolutamente nada. Yo exhibí oficios de la Subsecretaría de Salud donde decían que no pusieran como causas de muerte COVID-19, empezaron a ocultar cifras, no pasaba nada y así pasamos 3 semanas. Esas 3 semanas eran, desde mi punto de vista, no soy médico, tú sí lo eres, eran fundamentales. Era cuando se tuvo que haber cortado la cadena de contagios. Si se hubieran tomado en serio, en lugar de salir, bueno, hasta los hospitales privados responsabilizaron. Empezaron a decir que era una irresponsabilidad del Hospital Ángeles porque un camillero fue una de las primeras defunciones oficiales de COVID-19. Entonces, han sido errores tras errores. Luego, cuando se dijo, hoy no circula después de un mes, que ya había pasado mes y medio. Implementan un programa que lo único que hizo fue que quienes no podían usar su coche usaran el transporte público. Entonces, han sido errores tras errores. Hay un hospital inflable para emergencias igualito al que apuntaron en Hidalgo, que en Puebla no lo sacan porque está pintado de azul. O hay hospitales que en lugar de haber invertido en equipo o en mejorar las prestaciones de los médicos o los dormitorios de los médicos, se gastaron 90 millones de pesos en cambiarle el color y las fachadas a unos hospitales porque eran azules. O porque no le gustó al gobernador que el hospital que está sobre la autopista se llame o se llamara como el ex senador de la República, ex secretario de Salud, abuelito del difunto Rafael Moreno Valle, y mandó a quitar las letras y eso le costó no sé cuántos millones de pesos. Entonces estamos ante un gobierno que en lugar de dedicarse a gobernar, a tomar decisiones, pues trae la espada desenvainada y quiere, en lugar de construir un legado propio, quiere destruir lo poco o mucho que nos heredaron gobiernos anteriores. Eso es un absurdo. Entonces, esa es la chamba de un legislador. O sea, Juan, es que nada más criticas. No es cierto. O sea, hemos hecho propuestas contundentes desde que empezó esta crisis económica y sanitaria. Y las propuestas están ahí. Propuse desde el Congreso, por ejemplo, no cobremos el servicio de agua potable doméstico. Hoy la gente tiene que lavarse las manos lo más que puedan durante el día. Hoy los niños están en la casa. Hoy se consume más luz, hoy se consume más agua. Y el gobierno nos pide quédense en casa, pero nos siguen llegando los recibos de luz y los recibos de agua y nadie dice nada. Al gobernador Barbosa le propuse, por ejemplo, presenté una iniciativa, el personal médico, todo, camilleros, técnicos, enfermeras, que están atendiendo la crisis, por ley hay que mejorarle su sueldo un 50%. Por ley. Presenté una iniciativa desde la primera semana que empezó esta crisis. No, y dime si se vale que hoy los médicos salen, en lugar de estar atendiendo
a los enfermos por COVID, tienen que estar haciendo manifestaciones o paros temporales, exigiendo que les den un cubrebocas como el que tú tienes, guantes, equipo de protección, que les mejoren sus prestaciones laborales. Entonces, todo eso es lo que se dejó de hacer, y hoy Puebla no sabemos para cuándo va a salir de esta crisis. Entonces, esa es la constante. No soy especialista tampoco, pero lo que sí sé es que hubo otros países que se pusieron a hacer pruebas masivas a grupos vulnerables, inclusive fundamentales para que pudieran seguir funcionando los servicios públicos como es la seguridad pública. En Puebla tenemos 7,000 policías estatales. ¿Sabes cuántas pruebas han hecho a 7,000 policías estatales? Una al secretario y salió positivo. El grueso de los policías estatales, hombres y mujeres, que esos tienen que seguir saliendo a la calle, seguir haciendo recorridos, no les han hecho una sola prueba de COVID y van 4 muertos oficiales. Mira, todos los que te atienden en los puestos que puedes todavía comprar comida para llevar. Ayer fui a comprar unas paletas de hielo. Aquí enfrente. No, para mí. Porque las de acá son muy ricas, las de aquí enfrente, y las tortas. ¿Cómo se llama la juguería esta? Granada. Granada. Y ahí están estos pobres chavos enfrentándose. Yo sí, de verdad, yo tengo mi opinión. Una vez vino un amigo a hablar del coronavirus. Yo ya no he vuelto a hablar del coronavirus. Soy médico, he estudiado un buen, tengo mis deducciones, mis conclusiones, mis hipótesis. Y me hiciste la recomendación, tú me dijiste, no hablemos de coronavirus. Sí, está bien, pero hablemos de coronavirus. se tocó un poquito. Sí. Para mí, híjole, son muchas situaciones con respecto a lo del coronavirus. ¿Eres anti-AMLO o eres AMLO? Yo soy AMLover. ¿Qué es lo que más te Pero soy llama? un AMLover pensante y crítico, también reconozco los errores. Pero ¿Qué soy es lo que más te llama la atención obradorista de AMLO? En el sentido personal. Mira, Dime una palabra. yo lo conozco antes de que fuera presidente. Yo conviví con él muchos años, cuando venía a Puebla. Me decían loquito porque lo acompañaba yo en sus giras. Me decían loquito porque puse un campamento frente a la presidencia municipal cuando Blanca Alcalá era presidenta, oponiéndome al fraude, la defensa del petróleo. Tengo ahí mi credencial del gobierno legítimo. Para esos que dicen que estoy en Morena porque soy un oportunista, pues no es cierto. Yo con Andrés Manuel lo conozco porque desde que estaba yo en Convergencia, Movimiento Ciudadano, siempre caminamos con él. Y lo que más le reconozco, y me siento orgulloso de haber votado por él, es porque es un hombre congruente, es un hombre muy honesto. O sea, es un hombre honesto, es un hombre consistente. Constante. Constante o consistente, Ah. o perseverante o terco, le dicen unos. Pero lo que piensa y lo que quiere hacer se mantiene firme, y le ponen diques y obstáculos. Y a veces se quedó solo, éramos muy pocos los que estábamos con él. Hoy todo el mundo quiere estar cerca de él, algunos ya no tanto. Okay. Excelente. Pero hay congruencia. Hoy el gobernador Barbosa era el mismo que despotricaba contra él. En el 2012 se hizo ojo de hormiga para que hubiese un fraude. En el 2006 también aquí en Puebla. Y hoy Barbosa presume ser obradorista. A nadie se nos olvida cómo desde el Senado despotricó contra Andrés Manuel. Lo tachó de soberbio, lo descalificaba. En fin. Entonces, yo lo que le admiro a Andrés Manuel es que es un hombre honesto. ¿Qué le hace falta a Andrés Manuel? Equipo. O sea, creo que hay muchos a su alrededor que en lugar de estar haciendo o cumpliendo con el cargo que les confirieron, no pasan de ser aduladores y tuiteros profesionales, en lugar de realmente ponerse a gobernar. ¿Qué tenías preparado para el 2020 y con esta pandemia te cambió la jugada? ¿Cuáles eran tus metas y que dijiste, en la madre ya no las puedo hacer? No, pues yo creo que todos dejamos de hacer lo que teníamos planeado para este año. Todos. No sé, a lo mejor mi... ¿Qué cambió en lo personal? Bueno, este año yo quería hacer, este año yo quería ir a Estados Unidos. Pues ya no voy a poder ir, no hay que viajar. ¿No? ¿Cuál fue tu segunda pregunta? O sea, ¿qué cambió para ti en lo personal estos 4 meses que no habíamos vivido esta situación? Bueno, ha sido un periodo de reflexión. También ha habido cosas positivas, hay que tratar de buscar lo bueno. Estoy más tiempo con mis hijos. He sabido también valorar
lo que uno tiene. O sea, creo que hay mucha gente, la mayoría, que quedarse en su casa es complicadísimo. O sea, tú lo dijiste hace rato, ustedes en el servicio público tienen un sueldo. Llueve, trueno, relampagué, pues estos 4 meses nos han seguido depositando nuestra dieta. Entonces también dices, bueno, estás en una posición privilegiada. ¿Qué tienes que hacer? Pues, a pesar de eso, aquí estoy contigo. ¿Cuántos hay que prefieren estar en su casa? Yo estoy aquí con mi cubrebocas, como tú con tu cubrebocas. Muchas gracias. Los últimos días he estado ya reuniéndome con gente de juntas auxiliares. Me preocupa mucho lo que está pasando en las juntas auxiliares, que son los lugares más alejados de las principales ciudades de Puebla. La gente se está muriendo y ni siquiera están yendo a los hospitales. O sea, yo sé de muchos casos. Por ejemplo, San Cristóbal Tepontla, ayer me enteré de un caso, una señora con COVID, nunca la llevaron al hospital. ¿Por qué? Porque no hay hospital, porque la gente de allá, el gobernador dijo hace 4 semanas que el CESA que construimos cuando fui yo presidente municipal iba a ser un centro COVID, y apenas llegaron las camas después de un mes de que hicieron el anuncio. Y a 5 calles murió una señora, mamá de Juventino Pérez, un conocido mío de esa junta auxiliar, y ni siquiera la atendieron como COVID-19. Y he sabido de muchos, de mucha gente que está muriendo, que no está en las estadísticas. O sea, ni siquiera están en las estadísticas. En la televisión, yo tengo un sistema de cable Dish, o no sé ni cuál tengo, pero ahí salen los artistas diciendo, quédate en casa, perdón, pero... ¿Y cómo se quedan en casa si no hay un ingreso? No, dicen, quédate en casa y con una... Y tú así como diciendo, cabrón, ¿Y cómo me quedo? Sí. Que digo, a lo mejor habemos quienes hemos podido hacerlo. Yo desde el 15 de marzo cambiamos, tratamos de quedarnos el tiempo más posible confinados, encerrados en casa. Tienes computadora, tienes acceso a internet, pero ¿cuánta gente hay que las clases en línea? Pues yo decía, mira, tengo 2 hijos, Nicolás y Juan José. ¿Cuántas familias pueden tener un iPad para cada uno de sus hijos? Muy pocas. No manches, entonces a un cuarto de Infonavit, o sea, sí, quédate en casa, ¿no? A ver, ya hablamos sobre el suicidio. El suicidio se ha incrementado de una manera exponencial. La violencia familiar o intrafamiliar, sí, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia contra los hombres, que también es violencia. Yo creo que nunca, ¿no? nunca, de verdad tengo Sí. mi opinión, algún día la voy a externar. Yo creo que ya cuando me vaya a jubilar, voy a dar mi opinión, así me voy a grabar, ya que esté jubilado, tranquilo, que ya no me dedique a la cirugía plástica, y voy a dar mi conclusión respecto a esta pandemia, pero hasta dentro de unos cuantos años. El suicidio se ha incrementado, la pobreza, la crisis, es impresionante. Yo creo que los protocolos que se hicieron ya sobrepasaron, o sea, ya las consecuencias son devastadoras de haber tomado pues reglas o protocolos sumamente estrictos para nuestro país. ¿O qué opinas? Bueno, yo siempre he dicho, digo, no soy médico, que nosotros no tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema de enfermedad. O sea, ¿esto qué quiere decir o cómo lo traduzco yo? Que el gobierno invierte los recursos para los enfermos, pero no hay una prevención o no hay un sistema de salud que permitiese que en México no tengamos los primeros lugares en obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno se gasta miles de millones de pesos, cuando el gobierno no, porque es chamba del gobierno, no nos ha educado o no hemos sido capaces de educar a la población para tener ciudadanos más sanos, para comer mejor, para hacer ejercicio, para cuidar a tiempo las enfermedades, detectarlas a tiempo. La psicología en México pues, es una profesión que apenas está como que de moda, mientras en otros países acompañar a las familias para evitar suicidios, temas de depresión. Pues en otros países la gente va más al psicólogo que al dentista, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces no hay un sistema que prevenga enfermedades en nuestro país. Preferimos gastarnos el dinero en atender pues ya las enfermedades sin que seamos capaces de prevenir muchas de estas enfermedades. Y yo creo que eso es lo que está desnudando, desenmascarando el COVID. O sea, la gente, no soy médico, quienes más están muriendo son
quienes tienen problemas de diabetes, de obesidad, de hipertensión, quienes no tienen acceso a los servicios de salud. Se mueren más en el sector público que en el sector privado, hospitalario. Ahí están las estadísticas. Y no lo digo yo, te pones a ver, platicas con médicos que trabajan en los dos sectores y te dicen, se nos están muriendo más en el IMSS, por ejemplo. La gente, su tasa de recuperación es más alta si se atienden en un hospital privado que en un hospital público. Eso es lo que no tendría que ser. Entonces, esto también está desnudando la realidad del sistema de salud y bueno, lamentablemente el gobierno federal creó, pues jamás iban a imaginar que iba a llegar esta pandemia, todo ese rato hablabas del seguro popular y cambiaron muchas reglas muy rápidas y creo que eso también ha influido un poco en esta crisis que se está viviendo en el sector, donde yo insisto, hay mucha gente que no está llegando y que no está en las estadísticas del gobierno. Ese es mi punto de vista y soy obradorista. Yo creo que ya es demasiado. Ya hay que darle un cambio a esto, está crítica la situación. Te voy a hacer unas preguntas para la recta final. Algo que te haya marcado para llegar a donde estás. Nos vamos a ir así cronológicamente, de niño, en la primaria. Algo que te haya marcado para llegar a este lugar. Algo bueno que te haya marcado, que te haya recordado la primaria. Hice ejercicio, gané un campeonato de tenis, gané un campeonato a ti. Los concursos de poesía y de oratoria. ¿Desde la primaria? En la primaria, sí. Pues ahí está. ¿En la secundaria? En la secundaria... Para bien. Para bien, pues 2 o 3 novias muy guapas que tuve. Oh, caray. ¿La preparatoria? La secundaria. La preparatoria, cosas que me marcaron. Sí, pero para bien. Para bien. Saqué el mejor lugar, pasé un examen dificilísimo. Algo bueno, algo que hasta la fecha sigas poniendo en práctica. ¿A qué va mi pregunta? Yo era seleccionado... Bueno, la natación. En la prepa empecé a nadar mucho más que en la secundaria y pues, toda la prepa me la eché. Iba yo a las 6 de la mañana a nadar y luego llevaba yo a clase de... Esa constancia. ¿En la universidad? El movimiento estudiantil, la sociedad de alumnos fue lo que mejor recuerdo y los buenos amigos, por supuesto, y los buenos maestros. ¿Y ahorita el logro mayor que hayas logrado? Mis hijos, después de la universidad, mis hijos. Ser papá yo creo que es cuando dejas realmente huella en la vida. Digo, respeto mucho a quienes no tienen vocación, quienes no toman esa decisión, pero yo creo que mi principal logro es ser padre de dos hijos maravillosos. Si no hubiera sido administrador de empresas... ¿Qué hubiese sido? Abogado. Abogado, sí, claro. Quise estudiar Derecho, pero mi hermana Mari Carmen ya era abogada, entonces en la familia todavía se estilaba el que si ya tenías un médico, pues el otro sacerdote, y si ya había un sacerdote, pues el otro abogado, etc. Okay. Cada que va uno... hubiera tocado Derecho. Cada que va uno a una entrevista vienes pensando en el camino, necesito decir esto, yo lo voy a decir. Algo que quieras dejar claro a los seguidores, así tal cual. No, invitarlos a que nos conozcan por lo que realmente somos y no por lo que dicen nuestros adversarios. Y yo creo que este ejercicio es muy positivo y crean en mí, no crean en los chismes. Exacto. Tu versión. Están invitados a mi casa el día que gusten, la gente sabe dónde vivo, cómo vivo, nunca he cambiado mi estilo de vida. Y estoy echado para adelante, Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nunca había gracias estado a ti, doctor. Con un político así de cerca, manifestándole pues, esas inquietudes. Gracias de verdad por prestarte a la charla. Y pues la tribuna está abierta. Gracias, doctor, y felicidades también por esta iniciativa. Me llamó mucho la atención, de verdad, cuando entré, dije, voy a llegar aquí, yo no sabía que era un centro, es un centro médico, dije, vengo a una entrevista. Me encontraste unos amigos, van a decir que vine a hacerte un cambio. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esperamos gracias por esta que invitación. La próxima vez, si puedes llegar a venir, que ya no haya pandemia, que todo esté mucho mejor económicamente. Muy bien. Damos tu gorrita, que bueno gracias. porque siempre se me olvida. Un obsequio de aquí de la cabina del Tú Si Tú y una taza. ¿Te gusta el café o no? Fíjate que me encanta, pero tengo una hernia yatal y me prohibieron el café. Bueno,
Pues, bueno, no, el té también da... Pero el olor té, a- no, fíjate que el té sí me gusta mucho el té, pero de todos modos también puedo preparar un buen gin acá, que es lo único que me dejaron tomar. Excelente. Pues muchísimas gracias, José Juan. Un placer platicar contigo. Todo fue charla, nada fue tendencioso ni agresivo. Sale, nos vemos para la próxima. Bye. Gracias. Nos vemos próximo miércoles. Y no lo olvides, el templo te espera. Síguenos en Facebook, Instagram y suscríbete a nuestro canal. Dale like y comparte.